Hay un silencio particular que acompaña al dinero cuando no se tiene dominio sobre él. No es un silencio pacífico, sino uno cargado de tensión, el sonido ahogado de decisiones postergadas, sueños aplazados y noches en vela donde la mente gira en círculos alrededor de una misma pregunta no formulada. Ese silencio habita en millones de personas. Vive en quienes trabajan duro pero sienten que nunca avanzan. En quienes ganan bien pero no saben a dónde se va su dinero. En quienes han aprendido a sobrevivir, pero no a prosperar. El dinero, aunque material, toca fibras profundamente emocionales y espirituales. Se infiltra en la identidad, en la autoestima, en la percepción del futuro. No se trata solo de números, cuentas o balances, se trata de control, libertad y propósito. Y, sin embargo, para muchos, el dinero gobierna en lugar de servir. Dicta decisiones. Impone límites invisibles. Define lo que parece posible y lo que no. En ese contexto aparece Dominio del Dinero, de Billy Applehart, no como un manual técnico frío ni como una promesa vacía de riqueza rápida, sino como una invitación a cambiar la relación fundamental que se tiene con el dinero. El libro no comienza preguntando cuánto se gana, sino quién está al mando. Porque, como plantea su filosofía central, el verdadero problema financiero rara vez es la falta de recursos, es la falta de dominio, la lucha es universal. Desde culturas antiguas hasta economías modernas, el dinero ha sido una herramienta ambivalente, capaz de construir imperios o destruir almas. Muchos fueron educados para temerlo, otros para idolatrarlo. Pocos fueron enseñados a entenderlo, y menos aún a gobernarlo. Así, generaciones enteras crecieron repitiendo creencias heredadas, que el dinero es malo, que la espiritualidad y la prosperidad son opuestas, que querer más es señal de egoísmo, o que la escasez es una virtud disfrazada. Eppert entra en ese terreno con firmeza y claridad. Su mensaje no es complaciente. Desafía tanto la mentalidad de pobreza como la avaricia sin propósito. Plantea que el dinero no es el fin, sino un medio, no es el amo, sino un siervo. Pero para que eso sea verdad, alguien debe ejercer autoridad. Alguien debe tomar decisiones conscientes, disciplinadas y alineadas con un propósito mayor. La introducción a este viaje no es cómoda porque exige honestidad. Exige mirar de frente los hábitos, las excusas y las narrativas internas que se han construido alrededor del dinero. Exige aceptar que, en muchos casos, el caos financiero no es producto del destino, sino de la falta de dirección. Y esa aceptación, aunque incómoda, es liberadora. Vivimos en un tiempo donde la información financiera abunda, pero la sabiduría financiera escasea. Aplicaciones, cursos, influencers y gurús prometen fórmulas mágicas, mientras la ansiedad colectiva crece. Nunca hubo tantas oportunidades de generar ingresos y, al mismo tiempo, tanta inseguridad económica. El problema no es el acceso, es la falta de principios sólidos. No es la velocidad, es la ausencia de una brújula. Dominio del dinero cobra relevancia precisamente ahora porque devuelve la conversación a lo esencial. No empieza por el cómo, sino por el quién. ¿Quién decide? ¿Quién lidera? ¿Quién establece prioridades? En su visión, el dinero responde a la mentalidad que lo administra. Una mentalidad sin disciplina produce caos, incluso con abundancia. Una mentalidad con dominio puede crear estabilidad incluso en medio de la incertidumbre. La narración que se despliega a partir de este libro no busca glorificar la riqueza ni demonizar la pobreza. Busca restaurar el equilibrio. Habla de responsabilidad personal, de mayordomía consciente y de una relación madura con los recursos. Habla de entender que el dinero amplifica lo que ya existe en el carácter, la generosidad o el egoísmo,
la visión o la improvisación, el propósito o el vacío. En el fondo, esta obra es una reflexión sobre liderazgo. Liderazgo interno antes que externo. Porque nadie puede liderar empresas, proyectos o comunidades si no puede liderar sus propias finanzas. El dinero se convierte así en un espejo, refleja prioridades, revela valores y expone incoherencias. Ignorarlo no lo hace desaparecer, enfrentarlo con sabiduría lo transforma en aliado. Eppert insiste en que el dominio no se improvisa. Se construye. Se aprende. Se practica. Y ese proceso requiere desaprender primero. Desaprender el miedo al dinero. Desaprender la culpa asociada al éxito. Desaprender la idea de que la abundancia es para otros, no para uno mismo. Solo entonces se puede aprender a establecer metas claras, a vivir por debajo de los ingresos, a invertir con intención y a dar con propósito. Este no es un camino rápido. No promete resultados inmediatos ni fórmulas universales. Promete algo más profundo y duradero, transformación. Una transformación que empieza en la mente, se manifiesta en los hábitos y termina impactando generaciones. Porque cuando alguien aprende a dominar el dinero, no solo cambia su cuenta bancaria, cambia su forma de ver el mundo y su lugar en él. La introducción de este relato es, en realidad, una puerta. Una puerta hacia una conversación más honesta sobre el dinero, libre de mitos y extremos. Una invitación a recuperar la autoridad personal sobre los recursos, a dejar de reaccionar y empezar a dirigir. A pasar de la supervivencia a la estrategia, del miedo a la claridad, del desorden al propósito. En los pasajes que siguen, cada lección se desplegará como un capítulo de una historia mayor. La historia de alguien que decide dejar de ser gobernado por el dinero y empieza a gobernarlo. No desde la dureza, sino desde la sabiduría. No desde la obsesión, sino desde el equilibrio. No desde el ego, sino desde un propósito que trasciende lo personal, porque, al final, la pregunta no es cuánto dinero se tiene, sino que también se lo domina. Y esa pregunta, una vez formulada con honestidad, ya ha iniciado el cambio. Antes de que el dinero se convierta en cifras, cuentas o inversiones, existe como una idea. Vive primero en la mente, se forma en el pensamiento y se expresa, con el tiempo, en decisiones visibles. Billy Eppert insiste en este punto con una claridad casi incómoda. El dinero nunca obedece al azar, siempre responde a una mentalidad. No se mueve por suerte ni por destino, se mueve por creencias, hábitos y convicciones profundamente arraigadas. Por eso, para dominar el dinero, el primer territorio que debe conquistarse no es el mercado, sino la mente. Durante años, muchas personas han intentado resolver problemas financieros atacando solo los síntomas: ganar más, pagar deudas, cambiar de empleo, buscar nuevas oportunidades. Pero sin una transformación mental, esos esfuerzos se convierten en ciclos repetitivos. El ingreso aumenta, pero el desorden también. La oportunidad llega, pero se desperdicia. El dinero entra, pero no permanece. Eppert plantea que esto ocurre porque la mente sigue operando bajo el mismo sistema de creencias que creó el problema inicial. La mentalidad financiera no se forma de manera consciente en la mayoría de los casos. Se hereda. Se absorbe en la infancia, en conversaciones escuchadas sin atención, en frases repetidas en el hogar, en actitudes observadas frente a la escasez o la abundancia. Comentarios como el dinero no alcanza, los ricos son egoístas, más vale poco pero seguro o eso no es para nosotros se convierten en principios invisibles que gobiernan decisiones durante décadas. No se cuestionan, simplemente se obedecen. Eppert desafía esa herencia sin atacar a quienes la transmitieron. Reconoce que muchas de esas creencias nacieron de la supervivencia, no de la visión.
Funcionaron en contextos limitados, pero se volvieron obsoletas en un mundo que exige responsabilidad financiera consciente. La mentalidad que sirve para sobrevivir rara vez sirve para prosperar. Y el problema surge cuando se intenta construir abundancia con una mentalidad entrenada para la escasez. En el núcleo de esta lección está una verdad contundente: el dinero sigue al pensamiento alineado con propósito. Una mente sin dirección produce resultados inconsistentes. Una mente disciplinada, clara y responsable crea estabilidad, incluso en entornos inciertos. Perard no presenta la mentalidad correcta como algo místico o abstracto, sino como un conjunto de actitudes prácticas: asumir responsabilidad, pensar a largo plazo, tomar decisiones basadas en principios y no en impulsos. Una de las distinciones más importantes que propone es entre deseo y dominio. Desear dinero no es lo mismo que saber administrarlo. Muchos desean prosperidad, pero pocos están dispuestos a desarrollar la mentalidad que la sostiene. Esa mentalidad requiere paciencia en un mundo que celebra la inmediatez. Requiere orden en una cultura que normaliza el caos financiero. Requiere autocontrol en un sistema diseñado para estimular el consumo constante. La mentalidad que gobierna el dinero entiende que cada decisión financiera es un voto hacia el futuro que se está construyendo. Gastar no es solo un acto económico, es una declaración de valores. Ahorrar no es privación, es visión. Invertir no es riesgo ciego, es planificación con propósito. Desde esta perspectiva, el dinero deja de ser emocional y se vuelve estratégico. Perard enfatiza que la falta de dominio financiero rara vez se debe a falta de inteligencia. Personas brillantes toman decisiones económicas destructivas todos los días. El problema no es cognitivo, es mental y emocional. Es la incapacidad de retrasar la gratificación, de resistir la presión social, de sostener una visión cuando los resultados aún no son visibles. La mentalidad correcta se entrena precisamente en esos momentos invisibles, cuando nadie aplaude la disciplina y nadie ve el sacrificio. También aborda el papel del miedo. El miedo a no tener suficiente, a perder, a fallar, a repetir historias del pasado. Ese miedo, cuando no se confronta, se disfraza de prudencia, pero termina paralizando el crecimiento. La mentalidad que gobierna el dinero no niega el riesgo, lo evalúa. No se mueve por impulso, pero tampoco se queda inmóvil. Aprende a tomar decisiones informadas, no decisiones dictadas por el temor. En este punto, el libro introduce una idea clave: el dinero es un amplificador. No cambia a las personas, las revela. Si hay desorden interno, el dinero lo hará visible. Si hay disciplina, el dinero la multiplicará. Por eso, trabajar en la mentalidad es un acto de preparación. Es decidir quién se quiere ser antes de tener más recursos, para no ser superado por ellos cuando lleguen. La mentalidad correcta también redefine el concepto de éxito. No lo mide solo en acumulación, sino en sostenibilidad. No celebra picos temporales, sino estabilidad a largo plazo. No persigue apariencia, sino impacto real. Desde esta óptica, dominar el dinero significa usarlo de manera alineada con un propósito claro, no permitir que dicte identidad ni valore personal. Perard señala que muchas personas confunden ingresos con libertad. Pero ingresos sin control crean esclavitud. La verdadera libertad financiera no proviene de cuánto se gana, sino de cuán bien se administra. Una mentalidad inmadura puede arruinar grandes oportunidades. Una mentalidad madura puede convertir recursos modestos en plataformas de crecimiento. Esta lección no termina con una fórmula, sino con una invitación a la autoevaluación. ¿Qué creencias gobiernan actualmente las decisiones financieras? ¿De dónde provienen? ¿A quién están sirviendo?
El dominio comienza cuando se hace consciente lo inconsciente, cuando se cuestiona lo que siempre se dio por sentado. Cambiar la mentalidad que gobierna el dinero no es un evento, es un proceso. Un proceso que requiere repetición, reflexión y consistencia. Implica reemplazar narrativas antiguas por principios sólidos. Implica dejar de reaccionar y comenzar a dirigir. Implica aceptar que el liderazgo financiero personal no es opcional, es inevitable, o se lidera el dinero, o el dinero lidera, en el universo de dominio del dinero. Esta primera lección establece el cimiento sobre el cual todo lo demás se construye. Sin este cambio interno, cualquier estrategia externa es frágil. Con él, incluso los pasos pequeños adquieren poder acumulativo. Porque cuando la mente cambia, el flujo del dinero cambia con ella. Y ese cambio, aunque silencioso al principio, termina transformando por completo la trayectoria de una vida. Cuando la palabra riqueza aparece, despierta emociones encontradas. Para algunos, representa libertad y posibilidad, para otros, culpa, sospecha o conflicto interno. Billy Perart entra en este territorio con una premisa que desafía tanto la carencia disfrazada de virtud como la acumulación sin sentido. La riqueza no es el propósito final, sino una herramienta con intención. Comprender su propósito, espiritual y práctico, es esencial para ejercer verdadero dominio sobre el dinero. La riqueza, en la visión que se despliega en dominio del dinero, no se define únicamente por la cantidad acumulada, sino por la capacidad de generar impacto más allá de uno mismo. Perart rompe con la idea de que la prosperidad es un asunto exclusivamente personal. Plantea que el dinero, cuando es entendido correctamente, se convierte en un canal, fluye a través de una persona para cumplir un propósito mayor. Cuando se estanca, se corrompe, cuando fluye con dirección, multiplica. Esta perspectiva espiritual no es abstracta ni desconectada de la realidad cotidiana. No habla de conceptos etéreos, sino de responsabilidad. La riqueza tiene un llamado práctico: cubrir necesidades, crear estabilidad, abrir oportunidades, resolver problemas reales. Y tiene un llamado espiritual: reflejar valores, sostener visión y permitir que la generosidad sea una práctica constante, no un gesto ocasional. Uno de los conflictos más profundos que Perart aborda es la falsa dicotomía entre espiritualidad y dinero. Durante generaciones, se enseñó, explícita o implícitamente, que desear prosperidad era incompatible con una vida con propósito. Que el sacrificio económico era señal de rectitud. Que la abundancia debía ser sospechosa. El resultado fue una mentalidad fragmentada, personas con buenas intenciones, pero sin recursos para sostenerlas. Perart propone una reconciliación necesaria. La riqueza, afirma, no compite con los valores espirituales, los amplifica. Permite que las convicciones se traduzcan en acción. Sin recursos, muchas visiones permanecen en el terreno de las ideas. Con recursos, esas mismas visiones pueden materializarse y escalar su impacto. Desde esta óptica, la falta crónica no es una virtud, es una limitación. La riqueza con propósito comienza con claridad. ¿Para qué se quiere prosperar? Sin una respuesta honesta, el dinero se convierte en un fin vacío, en una carrera sin línea de llegada. Perart insiste en que la prosperidad sin propósito termina generando ansiedad, no satisfacción. Se gana más, pero se disfruta menos. Se acumula, pero no se experimenta plenitud. El dinero, sin dirección, pierde su poder transformador. En el plano práctico, esta lección redefine la administración financiera. La riqueza no se trata solo de generar ingresos, sino de asignarlos con intención. Cada recurso tiene una función. Cada decisión tiene consecuencias.
El dinero que se maneja sin propósito se dispersa, el dinero alineado con una visión se organiza naturalmente. Presupuestar deja de ser una restricción y se convierte en una herramienta de alineación. Perard también enfatiza que la riqueza no debe medirse solo por lo que se posee, sino por lo que se puede sostener. La verdadera prosperidad crea estabilidad a largo plazo. Protege el futuro. Reduce la vulnerabilidad. Permite responder a crisis sin pánico. Desde esta perspectiva, construir riqueza es un acto de responsabilidad, no de egoísmo. Es preparar el terreno para que otros también puedan crecer. En su dimensión espiritual, la riqueza se conecta con la mayordomía. Nada se posee de manera absoluta, todo se administra. Esta idea cambia radicalmente la relación con el dinero. El miedo a perder disminuye cuando se entiende que el valor no está en retener, sino en gestionar bien. La generosidad deja de sentirse como pérdida y se experimenta como coherencia. Perard no idealiza la riqueza. Reconoce sus riesgos. El apego, la arrogancia, la desconexión. Pero insiste en que esos peligros no provienen del dinero en sí, sino de una falta de propósito claro. Cuando la riqueza se convierte en identidad, corrompe. Cuando se convierte en herramienta, fortalece. Por eso, el trabajo interno es tan importante como el externo. Esta lección también invita a ampliar la definición de impacto. No todo se mide en grandes donaciones o proyectos visibles. A veces, el propósito de la riqueza se expresa en decisiones silenciosas: pagar deudas con integridad, sostener a una familia con estabilidad, invertir en educación, crear empleos, apoyar causas que no generan reconocimiento público. Cada una de esas acciones refleja una comprensión madura del dinero. La riqueza con propósito también requiere límites. No todo lo que es posible es deseable. No toda oportunidad es correcta. Perard subraya la importancia de decir no, incluso cuando se puede decir sí. El dinero sin límites tiende a diluir el propósito. El dinero con límites lo protege. En este punto, la narración se vuelve introspectiva. La pregunta ya no es si la riqueza es buena o mala, sino si está alineada. Si sirve a algo más grande que el ego. Si construye o solo acumula. La riqueza, entendida correctamente, no busca aplausos, busca coherencia. Esta lección establece que dominar el dinero implica comprender su razón de ser en la vida de cada persona. No existe un propósito universal idéntico, pero sí principios universales: responsabilidad, generosidad, visión, impacto. Cuando estos principios gobiernan la riqueza, el dinero deja de ser una carga emocional y se convierte en una fuerza estabilizadora. En dominio del dinero, esta segunda lección profundiza el cimiento establecido por la mentalidad. Una mente alineada necesita un propósito claro para no desviarse. La riqueza, sin ese propósito, se vuelve ruido. Con él, se convierte en un lenguaje a través del cual los valores se hacen visibles. Al final, comprender el propósito espiritual y práctico de la riqueza es entender que el dinero no es el destino, sino el vehículo. No es la historia, sino la herramienta que permite que la historia avance. Y cuando esa herramienta se usa con intención, disciplina y visión, deja de ser motivo de conflicto y se transforma en un aliado poderoso en la construcción de una vida con sentido. La visión sin disciplina es solo un deseo bien articulado. Puede inspirar, emocionar y movilizar por un momento, pero carece de peso en la realidad. Billy Perard aborda esta verdad con una sobriedad que corta a través del entusiasmo superficial. Entre la visión de una vida próspera y la provisión que la sostiene existe un puente silencioso, constante y exigente llamado disciplina. Sin él, incluso la mejor intención financiera termina diluyéndose. La disciplina no es glamorosa.
No genera titulares ni aplausos inmediatos. Vive en lo repetitivo, en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas que parecen insignificantes cuando se toman de manera aislada. Sin embargo, es precisamente ahí donde se construye o se destruye el dominio del dinero. Perart insiste en que nadie llega a la estabilidad financiera por accidente, se llega por hábitos sostenidos que, con el tiempo, producen resultados acumulativos. La visión financiera suele ser clara para muchos: libertad, tranquilidad, capacidad de ayudar, estabilidad a largo plazo. Lo que falla no es la claridad del objetivo, sino la consistencia del camino. La disciplina actúa como traductora entre lo que se desea y lo que se experimenta. Convierte principios abstractos en prácticas concretas. Transforma intenciones en sistemas. Uno de los grandes malentendidos que Perart confronta es la idea de que la disciplina es una forma de restricción. En realidad, es una forma de enfoque. No limita el potencial, lo protege. La disciplina financiera no elimina el disfrute, lo ordena. Permite disfrutar sin culpa porque existe una estructura que sostiene ese disfrute. Sin disciplina, el placer se convierte en escape; con disciplina, se convierte en celebración. En el contexto del dinero, la disciplina se manifiesta en decisiones repetidas: gastar menos de lo que se gana, planificar antes de actuar, priorizar lo importante sobre lo urgente. Estas prácticas parecen simples, incluso obvias, pero requieren un alto nivel de autocontrol en una cultura diseñada para erosionarlo. Cada anuncio, cada tendencia, cada presión social invita a romper la estructura en nombre de la gratificación inmediata. Perart subraya que la disciplina financiera no se activa en momentos de abundancia, sino en momentos de tentación. Cuando hay más dinero disponible, la tentación de relajar los principios aumenta. Cuando hay escasez, la tentación de abandonar la visión también. La disciplina sostiene la coherencia en ambos extremos. Es el ancla que mantiene el rumbo cuando las emociones fluctúan. La provisión, en esta narrativa, no es vista como un evento milagroso aislado, sino como el resultado natural de sistemas bien construidos. El dinero fluye hacia estructuras que pueden manejarlo. La disciplina crea esas estructuras. Presupuestos claros, planes de ahorro, estrategias de inversión, márgenes de seguridad. Cada uno de estos elementos es una expresión tangible de una mentalidad disciplinada. Perart también aborda el componente interno de la disciplina: la gestión emocional. Muchas decisiones financieras no se toman por necesidad, sino por estado emocional. Estrés, aburrimiento, comparación, inseguridad. La disciplina enseña a pausar, a observar, a decidir desde principios y no desde impulsos. En ese espacio entre estímulo y respuesta se construye el dominio. La visión, por su parte, actúa como el norte. Sin visión, la disciplina se vuelve rígida y sin sentido. Con visión, adquiere propósito. Perart enfatiza que la disciplina no existe para controlar, sino para servir a algo más grande. Cada sacrificio temporal tiene sentido cuando se conecta con una imagen clara del futuro que se está construyendo. En este punto, la lección se vuelve profundamente personal. La disciplina revela prioridades reales. No las declaradas, sino las vividas. El uso del dinero muestra que se valora verdaderamente. Perart invita a observar los patrones sin juicio, como quien analiza un mapa antes de redibujar la ruta. La disciplina comienza con conciencia, no con castigo. También se desmonta la idea de que la disciplina es una cualidad innata. No se nace disciplinado, se entrena. Se desarrolla con repetición, con ajustes, con errores y correcciones. Cada pequeño acto de consistencia fortalece la capacidad de sostener decisiones más grandes. La disciplina financiera es acumulativa.
crece con la práctica. En términos prácticos, Perard propone sistemas antes que fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada. Los sistemas sostienen el comportamiento cuando la motivación fluctúa. Automatizar el ahorro, planificar gastos, establecer límites claros. Estas acciones reducen la carga emocional de decidir constantemente y permiten que la disciplina se mantenga sin desgaste excesivo. La provisión, entendida desde esta perspectiva, deja de ser algo externo e impredecible. Se convierte en una respuesta lógica a una vida financiera ordenada. No siempre inmediata, pero sí consistente. La disciplina no garantiza ausencia de dificultades, pero sí capacidad de respuesta. No elimina los desafíos, pero reduce su impacto. Perard también conecta la disciplina con la confianza. Cada decisión coherente construye confianza interna. Esa confianza permite asumir oportunidades con mayor claridad y menos miedo. La disciplina crea un historial personal de integridad financiera que se convierte en capital emocional. Esta lección no romantiza el sacrificio. Reconoce que la disciplina cuesta. Requiere decir no cuando sería más fácil decir sí. Requiere paciencia cuando la cultura celebra la rapidez. Pero también muestra que el costo de la indisciplina es mayor: ansiedad, inestabilidad, dependencia constante de circunstancias externas, en dominio del dinero. La disciplina aparece como el elemento que sostiene todo lo demás. La mentalidad establece la base. El propósito da dirección. La disciplina construye el camino. Sin ella, la visión se queda en discurso. Con ella, la provisión se vuelve una consecuencia, no una persecución desesperada. Al final de esta lección, queda claro que dominar el dinero no es un acto heroico puntual, sino una práctica diaria silenciosa. Es elegir coherencia sobre impulso, estructura sobre caos, visión sobre reacción. La disciplina, aunque invisible para muchos, es el puente que convierte lo posible en real. Y cruzarlo, una y otra vez, es lo que transforma una aspiración financiera en una vida sostenida por provisión con propósito. Las creencias no se ven, pero gobiernan. Operan en silencio, moldeando decisiones, justificando hábitos y definiendo lo que una persona considera posible o inalcanzable. Billy Perard coloca este tema en el centro del dominio financiero porque entiende que ningún cambio externo puede sostenerse si el sistema interno sigue programado para el límite. El dinero no responde solo a estrategias, responde, sobre todo, a las creencias que le abren o le cierran el paso. Muchas personas no fracasan financieramente por falta de capacidad, sino por lealtad inconsciente a narrativas antiguas. Creencias aprendidas temprano, repetidas sin cuestionamiento y reforzadas por experiencias selectivas. Frases que parecen inocentes, pero que actúan como muros invisibles: yo no soy bueno con el dinero, nunca tendré suficiente, la riqueza es solo para unos pocos, si tengo más, algo malo pasará. Estas ideas no se analizan, se asumen como verdades. Perard insiste en que romper creencias limitantes no es un ejercicio intelectual, sino un acto de liderazgo personal. Requiere valentía para cuestionar lo familiar, incluso cuando lo familiar se siente seguro. Porque las creencias limitantes, aunque dañinas, ofrecen una falsa comodidad, explican por qué no se avanza y alivian la responsabilidad de cambiar. Una de las creencias más comunes que el libro confronta es la asociación entre dinero y carácter. La idea de que tener más dinero automáticamente corrompe, vuelve egoísta o aleja de los valores. Esta creencia crea un conflicto interno profundo. El deseo de prosperar choca con el deseo de ser una buena persona. El resultado es el autosabotaje. Se avanza hasta cierto punto y luego,
inconscientemente, se retrocede para no traicionar la identidad moral construida. Eppert desarma este conflicto señalando que el dinero no crea el carácter, lo revela. Si hay generosidad, el dinero la amplifica. Si hay egoísmo, también. La solución no es evitar la prosperidad, sino fortalecer el carácter. Cuando esta verdad se internaliza, la culpa asociada al crecimiento financiero comienza a disolverse. Otra creencia limitante poderosa es la identificación con la escasez. No como circunstancia temporal, sino como identidad permanente. Personas que han vivido limitaciones durante tanto tiempo que ya no imaginan otra realidad. La escasez deja de ser una etapa y se convierte en una narrativa personal. Eppert señala que esta mentalidad no solo afecta las finanzas, sino la capacidad de soñar, planificar y asumir oportunidades. Romper esta creencia implica reconocer que el pasado no tiene autoridad absoluta sobre el futuro. Que las experiencias previas informan, pero no determinan. El dinero comienza a fluir de manera diferente cuando la mente deja de operar desde la supervivencia y empieza a pensar en construcción. Ese cambio no es inmediato ni automático, es progresivo y requiere repetición consciente. El libro también aborda la creencia de que el dinero es complejo e inaccesible. Que solo expertos, inversionistas o personas especiales pueden entenderlo. Esta idea genera dependencia y pasividad. Eppert desafía esta narrativa afirmando que los principios financieros son aprendibles y que la ignorancia prolongada es una elección, no una condena. El dominio comienza cuando se asume la responsabilidad de aprender. Las creencias limitantes suelen protegerse a sí mismas. Filtran la información, interpretan la realidad y descartan cualquier evidencia que las contradiga. Por eso, Eppert enfatiza la importancia de la exposición intencional a nuevas perspectivas. Leer, escuchar, observar ejemplos de personas que han roto esos límites. No para compararse, sino para expandir el marco de lo posible. Un aspecto clave de esta lección es la relación entre creencias y lenguaje. Las palabras refuerzan los límites internos. Decir no puedo cuando en realidad se trata de no he aprendido consolida la impotencia. Eppert invita a ajustar el lenguaje no como un truco superficial, sino como un reflejo de una mente en proceso de expansión. Cambiar el lenguaje es cambiar el enfoque. Romper creencias limitantes también implica incomodidad social. A veces, crecer financieramente desafía el equilibrio de relaciones construidas alrededor de una identidad compartida de escasez. Eppert reconoce que algunas personas prefieren mantenerse limitadas antes que enfrentar la tensión de cambiar. Pero insiste en que el crecimiento auténtico siempre implica redefinir dinámicas. Esta lección no propone negar la realidad ni caer en optimismo ingenuo. Reconoce los obstáculos reales, contextos difíciles, sistemas injustos, errores pasados. Pero establece una distinción clara entre reconocer obstáculos y convertirlos en excusas permanentes. Las creencias limitantes no eliminan los desafíos, eliminan la posibilidad de superarlos. Eppert introduce la idea de reemplazo consciente. No basta con identificar una creencia limitante, debe ser sustituida por una verdad funcional. Cada no es posible necesita un estoy aprendiendo cómo. Cada no es para mí necesita un puedo crecer hasta estar listo. Este proceso requiere intención y repetición, porque las creencias no se desinstalan con un solo acto de conciencia. La ruptura de creencias limitantes se manifiesta en decisiones prácticas. Cambiar la forma de presupuestar, de ahorrar, de invertir, de dar. Cada acción coherente refuerza la nueva narrativa. El cerebro aprende por evidencia. Cuando una persona actúa fuera del antiguo límite y sobrevive, o incluso prospera, la creencia comienza a perder autoridad. En este punto, la narración adquiere un tono de liberación silenciosa.
No hay promesas grandilocuentes, sino una invitación firme a asumir el control del propio marco mental. Perard recuerda que nadie puede dominar el dinero mientras esté gobernado por ideas que lo descalifican de antemano. Romper creencias limitantes no es un evento dramático, es una serie de decisiones conscientes acumuladas. Es elegir cuestionar en lugar de asumir. Aprender en lugar de resignarse. Liderar en lugar de reaccionar. Y aunque el proceso puede ser incómodo, el resultado es expansivo. En dominio del dinero, esta cuarta lección marca un punto de inflexión. La mentalidad se afina, el propósito se aclara, la disciplina se establece, pero sin romper los límites internos, el crecimiento se detiene. Al hacerlo, el dinero deja de ser un enemigo simbólico o un misterio inaccesible y se convierte en un recurso que responde a una mente libre de cadenas invisibles, porque cuando una creencia cae, no solo se libera el flujo financiero, se libera la capacidad de imaginar un futuro diferente. Y esa imaginación, una vez activada, se convierte en el primer paso hacia una realidad que antes parecía fuera de alcance. Cuando el dinero comienza a fluir con mayor claridad, surge una pregunta inevitable: ¿qué se hace con él? Billy Perard sitúa esta pregunta en el corazón del dominio financiero, porque entiende que la prosperidad sin administración no es progreso, sino riesgo. La administración, la mayordomía y la responsabilidad no son conceptos secundarios, son los pilares que determinan si la riqueza construye o destruye, si sostiene o erosiona, si libera o esclaviza. La administración financiera va más allá de saber cuánto se tiene o cuánto se gasta. Implica intención, estructura y rendición de cuentas. Perard enfatiza que el dinero no requiere solo entusiasmo, sino liderazgo. Y liderar recursos implica asumir que cada decisión tiene impacto, no solo en el presente, sino en el futuro que se está formando. El concepto de mayordomía introduce una dimensión más profunda. No se trata únicamente de eficiencia, sino de perspectiva. La mayordomía reconoce que los recursos no existen solo para el beneficio inmediato de quien los posee, sino para cumplir un propósito mayor. Esta visión cambia radicalmente la relación con el dinero. El enfoque deja de ser cuánto es mío y se transforma en qué se me ha confiado. Perard sostiene que esta comprensión reduce tanto el miedo como la arrogancia. El miedo disminuye porque el peso de la posesión absoluta se aligera. La arrogancia se debilita porque el dinero deja de ser un marcador de identidad. En su lugar, surge una actitud de responsabilidad consciente: cuidar, multiplicar y dirigir los recursos con integridad. La responsabilidad financiera comienza con la claridad. No se puede administrar lo que no se entiende. Por eso, Perard insiste en la importancia de conocer números, no como una obsesión, sino como una práctica de honestidad. Presupuestos, balances, deudas, ingresos. Mirar de frente la realidad financiera es un acto de madurez, no de vergüenza. Muchos evitan esta claridad porque asocian los números con juicio o fracaso. Pero la mayordomía requiere verdad. Sin verdad, no hay dirección. Sin dirección, el dinero se dispersa. Perard presenta la administración como un proceso de alineación: alinear recursos con valores, gastos con prioridades, ingresos con visión. En esta lección se destaca una verdad fundamental: el dinero bien administrado se multiplica, el dinero mal administrado se evapora. No importa cuánto se gane si no existe una estructura que lo sostenga. La responsabilidad financiera no se mide por el nivel de ingresos, sino por la capacidad de gestionarlos consistentemente. Perard también aborda la responsabilidad en relación con el tiempo. Las decisiones financieras no ocurren en aislamiento, se desarrollan a lo largo de ciclos. La mayordomía entiende el largo plazo. Resiste la tentación de maximizar el presente a costa del futuro.
Construye márgenes, prevé contingencias y protege la estabilidad. La administración responsable también implica límites claros. Saber decir no es una forma de liderazgo. No a gastos innecesarios, no a deudas impulsivas, no a compromisos que exceden la capacidad real. Estos límites no son castigos, son protecciones. Preservan la capacidad de responder con libertad cuando surgen oportunidades verdaderamente alineadas. En el marco de dominio del dinero, la responsabilidad no se presenta como carga, sino como privilegio. Ser responsable significa tener la capacidad de decidir conscientemente. Significa no ser arrastrado por circunstancias externas. Significa elegir con intención en lugar de reaccionar por presión. La mayordomía también se extiende a la forma en que se adquiere el dinero. Perard subraya la importancia de la integridad en la generación de ingresos. La riqueza construida sin principios sólidos carece de estabilidad interna. La administración comienza en el origen del dinero, no solo en su destino. Un aspecto central de esta lección es la relación entre responsabilidad y confianza. Cuando una persona demuestra consistencia en la administración de recursos pequeños, se prepara para manejar recursos mayores. La confianza, propia y externa, se construye con evidencia. Cada decisión responsable fortalece esa base. Perard desafía la idea de que la mayordomía limita la creatividad o la expansión. Por el contrario, sostiene que la estructura libera energía. Cuando los recursos están organizados, la mente se libera para pensar estratégicamente. El caos financiero consume atención, la claridad la multiplica. La responsabilidad financiera también tiene una dimensión relacional. Las decisiones económicas afectan a otros, familia, socios, comunidades. La mayordomía reconoce este impacto y actúa con consideración. El dinero deja de ser un asunto privado y se convierte en una fuerza que puede fortalecer o debilitar vínculos. En esta narrativa, la administración no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Se refleja en la constancia, en la planificación, en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Perard muestra que la verdadera prosperidad no se mide solo por lo que se acumula, sino por lo que se sostiene con responsabilidad a lo largo del tiempo. La mayordomía también redefine el concepto de éxito. No se trata de impresionar, sino de permanecer. No de crecer rápido, sino de crecer bien. La administración responsable protege contra ciclos de auge y caída que desgastan emocional y financieramente. Al avanzar en esta lección, queda claro que dominar el dinero no significa controlarlo con rigidez, sino dirigirlo con sabiduría. La administración es el lenguaje práctico del dominio. La mayordomía es su fundamento ético. La responsabilidad es su expresión diaria. En dominio del dinero, esta quinta lección consolida el proceso de maduración financiera. La mentalidad se transforma, el propósito se define, la disciplina se establece, las creencias se rompen. Ahora, todo converge en una práctica constante de administración consciente. Sin ella, el progreso es frágil. Con ella, la prosperidad se vuelve sostenible, porque al final, el dinero no pregunta cuánto se desea, sino cuánto se puede manejar. Y la respuesta a esa pregunta se demuestra, día tras día, en la forma en que se administra lo que ya está en las manos. En el recorrido hacia el dominio del dinero, llega un punto decisivo donde la pregunta ya no es cómo obtener más, sino qué hacer con lo que se ha construido. Billy Perard sitúa este momento como una prueba silenciosa de madurez financiera y humana. Dar no aparece al final del camino como un gesto opcional, aparece como una confirmación de que el dinero ha encontrado su lugar correcto. Cuando se entiende esta lección,
la riqueza deja de girar en círculos alrededor del individuo y comienza a expandirse hacia un impacto que trasciende generaciones. Dar no es un acto impulsivo ni una emoción pasajera. En la visión de dominio del dinero, dar es una estrategia consciente, alineada con propósito y sostenida por responsabilidad. Eppert rompe con la idea romántica de la generosidad desordenada y propone una forma de dar que nace de la claridad, no de la culpa. No se da para aliviar una carga emocional, sino para multiplicar valor de manera intencional. El dar auténtico requiere primero dominio. Sin administración, la generosidad se vuelve insostenible. Sin disciplina, se convierte en sacrificio vacío. Por eso, esta lección no se presenta como un llamado ingenuo a desprenderse sin estructura, sino como la evolución natural de una relación sana con el dinero. Solo quien ha aprendido a gobernar sus recursos puede liberarlos sin perder estabilidad. Eppert introduce una idea poderosa: el dinero no se multiplica cuando se retiene con miedo, sino cuando se libera con sabiduría. Este principio desafía la lógica de la escasez, que enseña a proteger, acumular y cerrar el puño. La mentalidad de abundancia, en cambio, entiende que el flujo genera crecimiento. El dinero que circula con propósito encuentra caminos para regresar ampliado, no siempre en la misma forma, pero sí en impacto. Dar también redefine el concepto de retorno. No todo retorno es financiero. A veces se manifiesta en oportunidades, relaciones, influencia o estabilidad a largo plazo. Eppert enfatiza que medir la generosidad solo en términos de ganancia inmediata limita su poder. El impacto duradero rara vez es instantáneo, se construye en capas, con paciencia y visión. En esta lección, la multiplicación no se entiende como magia, sino como principio. Los recursos bien sembrados producen frutos cuando se colocan en terreno fértil. Dar estratégicamente implica discernimiento, identificar dónde una contribución puede generar crecimiento real, sostenido y alineado con valores. No todo lugar es adecuado para sembrar, y no todo acto de dar produce el mismo impacto. Eppert también aborda la generosidad como una disciplina. Dar no depende del estado de ánimo, sino del compromiso. Cuando se integra en la estructura financiera, se convierte en un hábito que moldea el carácter. La persona generosa no da solo cuando sobra, da porque ha decidido vivir con una mentalidad de contribución. Esa decisión transforma la relación con el dinero, reduciendo el apego y aumentando la claridad. El impacto duradero se construye cuando el dar va más allá de la necesidad inmediata y apunta a la transformación. Ayudar a resolver problemas estructurales, invertir en educación, apoyar iniciativas que crean autonomía. Eppert distingue entre aliviar síntomas y generar cambio real. La riqueza con propósito busca lo segundo. Esta lección también revela una paradoja: al dar, la persona no pierde control, lo fortalece. El miedo a perder disminuye cuando se experimenta que la identidad no está atada a la posesión. El dinero deja de ser un refugio emocional y se convierte en una herramienta de servicio. Esa libertad interna es una de las formas más profundas de prosperidad. Eppert subraya que el impacto duradero requiere constancia. No se construye con gestos esporádicos, sino con compromiso sostenido. La generosidad estratégica se planifica, se evalúa y se ajusta. Aprende de resultados, no se rinde ante errores. Se mantiene fiel a una visión más grande que el reconocimiento inmediato. Dar también amplía la perspectiva. Al invertir en otros, la mirada se eleva por encima de las preocupaciones individuales. Esto no minimiza las necesidades personales, pero las coloca en contexto. La vida financiera adquiere una dimensión más rica, menos centrada en la acumulación y más orientada a la contribución. En dominio del dinero, Eppert muestra que la multiplicación no ocurre solo en cifras, sino en influencia.
Las personas que usan sus recursos con sabiduría y generosidad se convierten en referentes. Inspiran confianza, atraen colaboración y abren puertas que no se abren solo con capital. El impacto duradero se construye tanto con carácter como con recursos. Esta lección también confronta el temor a no tener suficiente para dar. Epperhart afirma que la generosidad no comienza cuando se alcanza una cifra ideal, sino cuando se decide vivir con una mentalidad abierta. Dar desde la escasez mental perpetúa la escasez. Dar desde la claridad construye abundancia sostenible. El dar estratégico también enseña a soltar el control sobre los resultados. No todo impacto es visible de inmediato. Algunas semillas crecen en silencio. Esta comprensión libera de la necesidad de reconocimiento y permite que la generosidad fluya desde la convicción, no desde la validación externa. Al avanzar en esta lección, se hace evidente que el dinero encuentra su máxima expresión cuando sirve a algo más grande que quien lo posee. La riqueza que no crea impacto se vuelve estéril. La que se comparte con propósito se convierte en legado. Epperhart no presenta el dar como un deber pesado, sino como una oportunidad de alineación. Alinear recursos con valores. Alinear acciones con visión. Alinear prosperidad con trascendencia. Cuando esto ocurre, el dinero deja de ser una preocupación constante y se convierte en un aliado confiable. En el marco completo de dominio del dinero, esta sexta lección marca el paso de la madurez a la trascendencia. Ya no se trata solo de estabilidad personal, sino de influencia positiva. De usar lo construido para abrir caminos, crear oportunidades y sostener cambios que perduren más allá de una sola vida, porque al final, el verdadero dominio del dinero no se demuestra en cuanto se acumula, sino en cuánto bien se es capaz de generar con lo que se ha recibido. Y cuando el dar se convierte en una expresión natural de una vida financiera ordenada, el impacto deja de ser temporal y comienza a escribirse en el tiempo. La libertad financiera es una de las expresiones más utilizadas y, al mismo tiempo, más malentendidas en la conversación moderna sobre el dinero. Para muchos, significa no trabajar más, escapar de obligaciones o alcanzar un estado permanente de comodidad. Billy Epperhart redefine este concepto desde su raíz, alejándolo del escape y acercándolo a la responsabilidad consciente. En dominio del dinero, la libertad financiera no es el fin del camino, sino una condición que permite vivir con propósito pleno y sostenido. La verdadera libertad financiera no comienza cuando desaparecen las cuentas, sino cuando desaparece el miedo. El miedo a no tener suficiente. El miedo a perder. El miedo a depender. Epperhart plantea que mientras el dinero controle las decisiones emocionales, no existe libertad real, sin importar el nivel de ingresos. Se puede tener mucho y seguir atrapado, se puede tener menos y vivir con una paz profunda. La diferencia no está en la cantidad, sino en el dominio. Vivir en libertad financiera con propósito implica que el dinero ha dejado de ser el centro de la vida. Ya no dicta identidad, no define valor personal ni condiciona cada decisión. Se convierte en un recurso alineado con una visión clara. La mente deja de girar en torno a la supervivencia y se abre a la contribución, la creatividad y el impacto. Epperhart subraya que esta libertad no es pasiva. No se trata de no hacer nada, sino de poder elegir qué hacer, cuándo y por qué. Elegir trabajar en lo que importa. Elegir invertir tiempo en relaciones significativas. Elegir responder a oportunidades alineadas con valores, no con urgencias financieras. Esa capacidad de elección es una de las formas más puras de riqueza. El propósito es el elemento que evita que la libertad se convierta en vacío. Sin propósito, la libertad financiera puede degenerar en apatía, exceso o desconexión.
Eppert observa que muchas personas alcanzan metas económicas solo para descubrir que no saben qué hacer después. La acumulación sin dirección genera una sensación de pérdida de sentido. El propósito, en cambio, da estructura a la libertad. En esta lección, se revela que la libertad financiera auténtica es el resultado natural de todo lo anterior: mentalidad correcta, propósito claro, disciplina constante, creencias sanas, administración responsable y generosidad estratégica. No es un atajo ni un golpe de suerte, es una consecuencia acumulativa. Cada decisión coherente construye un poco más de espacio interno y externo. Vivir con libertad financiera también implica aceptar que el dinero seguirá siendo una herramienta activa, no un logro estático. La libertad no elimina la necesidad de seguir administrando, aprendiendo y ajustando. Eppert insiste en que el dominio del dinero es un proceso continuo, no un estado final. La complacencia es uno de los mayores riesgos cuando se alcanza estabilidad. Esta lección también redefine la relación entre trabajo y dinero. El trabajo deja de ser una obligación impuesta por la necesidad y se convierte en una expresión de vocación, contribución o crecimiento. La libertad financiera permite elegir proyectos por alineación, no por desesperación. Permite decir no sin miedo y sí con convicción. Eppert destaca que vivir en libertad financiera con propósito crea coherencia interna. Lo que se piensa, se valora y se hace comienza a alinearse. Esa coherencia reduce el conflicto interno que tantas personas experimentan: ganar dinero haciendo cosas que no reflejan quiénes son. La libertad financiera, bien entendida, permite cerrar esa brecha. También se aborda la relación entre libertad y tiempo. El dinero, cuando está bien dominado, protege el tiempo. Reduce la urgencia constante. Permite planificar con calma. Crear márgenes. Respirar. El tiempo deja de ser una carrera contra las obligaciones y se convierte en un espacio para construir lo que realmente importa. Eppert enfatiza que la libertad financiera con propósito no es egoísta. Al contrario, amplía la capacidad de servir. Una persona libre financieramente puede responder a necesidades sin comprometer su estabilidad. Puede apoyar causas, invertir en otros y crear soluciones sostenibles. La libertad personal se convierte en impacto colectivo. Esta lección también invita a redefinir el éxito. Ya no se mide por comparación, sino por alineación. No por apariencia, sino por coherencia. No por velocidad, sino por sostenibilidad. Vivir en libertad financiera con propósito es vivir sin la presión constante de demostrar algo a alguien. En el relato más amplio de dominio del dinero, esta séptima lección funciona como una integración. Todo converge aquí. El dinero deja de ser un problema a resolver y se convierte en una plataforma desde la cual vivir con intención. La ansiedad se reemplaza por claridad. La reacción, por dirección. Eppert no presenta la libertad financiera como una promesa utópica accesible sin esfuerzo. La presenta como una posibilidad real para quienes están dispuestos a asumir responsabilidad completa sobre su relación con el dinero. No promete perfección, pero sí progreso. No promete ausencia de desafíos, pero sí capacidad de enfrentarlos con serenidad. Vivir en libertad financiera con propósito también implica aceptar límites personales. No todo se puede hacer, ni todo se debe perseguir. La libertad madura sabe elegir. Sabe enfocarse. Sabe soltar. Esa capacidad de decir no es tan importante como la de decir sí. Al final de esta lección, queda claro que la libertad financiera no es un destino geográfico ni una cifra exacta. Es un estado interno respaldado por estructuras externas sólidas. Es la tranquilidad de saber que el dinero está en su lugar correcto, sirviendo, no gobernando. En la visión de Billy Eppert,
el dominio del dinero alcanza su máxima expresión cuando ya no ocupa el centro del escenario. Cuando cumple su función sin ruido. Cuando permite vivir con propósito, contribuir con impacto y avanzar con paz. Esa es la libertad que no depende de circunstancias externas, porque ha sido construida desde adentro hacia afuera, y cuando una persona llega a ese punto, no solo ha aprendido a manejar dinero. Ha aprendido a vivir con intención. Ha transformado una herramienta poderosa en una aliada silenciosa. Y ha demostrado que la verdadera riqueza no consiste en lo que se posee, sino en la libertad de vivir alineado con lo que realmente importa. Al final de este recorrido, el dinero ya no se presenta como un enemigo que vencer ni como un ídolo que perseguir. Se revela, más bien, como lo que siempre fue, una herramienta poderosa que responde al carácter, a la claridad y a la dirección de quien la sostiene. Dominio del dinero, de Billy Applehart, no propone una revolución externa inmediata, sino una transformación interna profunda que, con el tiempo, se manifiesta en cada área de la vida financiera. La historia que comenzó con el silencio tenso de la incertidumbre financiera se transforma, paso a paso, en una narrativa de orden, propósito y libertad. Al principio, el dinero parecía gobernar. Dictaba decisiones, imponía límites invisibles, generaba ansiedad constante. Pero a medida que la mentalidad cambió, el equilibrio comenzó a restaurarse. El control no llegó de golpe, llegó con conciencia. La mentalidad que gobierna el dinero abrió la puerta. Rompió con la idea de que la prosperidad es accidental o reservada para unos pocos. Introdujo la responsabilidad personal como el primer acto de liderazgo financiero. Sin este cambio interno, nada más habría sido posible. La mente, una vez alineada, se convirtió en terreno fértil. El propósito espiritual y práctico de la riqueza dio dirección a ese terreno. El dinero dejó de ser un fin vacío y se convirtió en un medio con intención. Ya no se trataba solo de tener más, sino de usar mejor. De entender que la prosperidad sin propósito se agota rápidamente, mientras que la riqueza alineada con valores se renueva. La disciplina apareció entonces como el puente silencioso entre lo que se deseaba y lo que se construía. No con grandilocuencia, sino con constancia. En hábitos repetidos, decisiones pequeñas y sistemas sólidos. La disciplina enseñó que la provisión no se persigue, se prepara. Y que cada acto coherente, aunque invisible, suma. Romper creencias limitantes fue el acto de liberación necesario. Esas narrativas antiguas, heredadas y normalizadas, perdieron su autoridad. La escasez dejó de ser identidad. El miedo dejó de ser guía. En su lugar, surgió una mentalidad expansiva, capaz de aprender, ajustar y crecer. El dinero comenzó a responder a una mente libre de cadenas invisibles. La administración, la mayordomía y la responsabilidad consolidaron todo lo anterior en prácticas sostenibles. El dominio dejó de ser una idea inspiradora y se convirtió en una realidad diaria. Los recursos encontraron estructura. El orden reemplazó al caos. La claridad trajo paz. El dinero, bien administrado, dejó de ser fuente de estrés para convertirse en un aliado confiable. Dar, multiplicar y crear impacto duradero elevó la conversación más allá del individuo. La prosperidad encontró su expresión más madura en la contribución. El dinero, al fluir con propósito, amplificó el bien. Se transformó en legado. En oportunidad para otros. En soluciones que perduran. La riqueza dejó de ser acumulación para convertirse en influencia. Finalmente, vivir en libertad financiera con propósito integró todo el proceso. La libertad ya no fue entendida como escape, sino como capacidad de elección consciente. Elegir sin miedo.
Vivir sin presión constante. Avanzar con intención. El dinero ocupó su lugar correcto, servir, no gobernar. Esta transformación no ocurrió por azar ni por una fórmula mágica. Ocurrió porque alguien decidió asumir responsabilidad total sobre su relación con el dinero. Decidió dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Decidió que la vida financiera no sería una fuente perpetua de ansiedad, sino una expresión de valores claros. Dominio del dinero no promete una vida sin desafíos. Promete algo más valioso, la capacidad de enfrentarlos con claridad y estabilidad. Promete coherencia interna. Promete paz en medio de decisiones económicas complejas. Promete que el dinero puede dejar de ser un problema constante y convertirse en una herramienta poderosa al servicio de una vida con sentido. La conclusión de este relato no es un punto final, sino un llamado a la continuidad. El dominio del dinero no se alcanza una vez y se olvida. Se cultiva. Se ajusta. Se protege. Es una práctica viva que evoluciona con cada etapa de la vida. Y ese es precisamente su poder. La pregunta que permanece no es cuánto se ha aprendido, sino qué se hará con ese aprendizaje. Porque el conocimiento sin acción se desvanece. La inspiración sin estructura se apaga. Pero cuando la claridad se traduce en decisiones, el cambio se vuelve inevitable. Al cerrar este viaje, queda una verdad simple y profunda: el dinero siempre obedece a alguien. La única pregunta es ¿quién? Quien decide asumir ese liderazgo transforma no solo sus finanzas, sino su relación con el tiempo, con las oportunidades y con el futuro, y así, el silencio tenso del inicio se transforma en un silencio distinto. No el del miedo, sino el de la calma. No el de la incertidumbre, sino el de la confianza. Porque cuando el dinero está en su lugar correcto, deja de hacer ruido. Y en ese espacio, finalmente, se puede escuchar con claridad lo que realmente importa. Ese es el dominio del dinero. Y también, el comienzo de una vida vivida con intención.